David que nos grabe a nuestra querida amiga corresponsal, periodista, productora de Sin Censura Nocturno, Meme Yamel, porque quiero platicar precisamente sobre una situación de restaurantes ahí en la Ciudad de México, lo que sucede hoy en la Ciudad de México. Pero primero la saludo con mucho gusto. Meme Yamel, bienvenida, muy buenas tardes. Hola Toñito, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Un abrazo a esta gran familia que es Sin Censura. Todavía le mandamos abrazos y fuerza y que se recupere y que se agarre todavía más fuerza de la que tiene nuestro querido Vicente Serrano para que ya esté aquí en estos días, próximos días, regresando con las mentadas. Y bueno, sí, Toñito, efectivamente vemos que la situación con el COVID sigue creciendo y crece y crecerá. ¿Y por qué digo que crecerá? Porque así como vemos que existen acciones para reducir los contagios, también existen pues una incongruencia ciudadana, una falta de responsabilidad de la ciudadanía, particularmente en la Ciudad de México, que bien podemos decir es el epicentro, ¿no? Donde hay más contagios, donde hay una mayor cantidad de hospitalizaciones y demás. También hay una gran cantidad de personas que no respetan las medidas. Y no quiero en este grupo de personas a las que nos vamos a referir involucrar a aquellas que tienen que salir a perseguir la chuleta, no. Estamos hablando de personas que bien podrían quedarse en casa y no lo están haciendo. Si usted hoy sale a la calle a comprar algo que necesite, ¿no? Que tenga que salir o algo así, se va a dar cuenta que hay mucha gente en las calles, muchísima gente, como si fuera un día normal. Algunos siguen utilizando cubrebocas, otros no. De hecho, son los más jóvenes los que vemos que no utilizan el cubrebocas como si fueran inmunes, cosa que sabemos no es así. Vemos que efectivamente hoy como si fuera un día normal, un día X, la movilidad en la Ciudad de México, hay tráfico, ¿no? Cuando de hecho debería de no existir tráfico porque deberían estar en su casa, regresaron los niños a clases, algunos regresaron de forma virtual, particularmente en la Ciudad de México deberían de haber regresado todos de forma virtual y vemos que lamentablemente la gente sigue en las calles. Esto lo podemos atribuir no a las medidas del gobierno, sino a la normalización por parte de la ciudadanía. Vemos que hay mucha gente que decidió simplemente salir a la calle, así como en algún punto normalizamos la violencia a tal grado de aprender a vivir con las masacres, los degollados y demás, porque hemos aprendido a vivir con ellos, de que es algo tan cotidiano, nos quejamos, pero ahí sigue. También hoy normalizamos mucho la pandemia y como se nos dijo que ya hay una vacuna y que eventualmente llegará a nosotros, pues hay mucha gente que dice, no pasa nada. Esto es una cosa que vemos en un extracto importante de la sociedad. Y por el otro lado están los comercios. En la Ciudad de México es donde particularmente se manifestaron muchos comercios, pequeños, medianos, grandes, por el nuevo confinamiento. Hay que mencionar acá que hay comercios que cuando se les dio esta oportunidad de abrir, cuando fue lo del Buen Fin y todo esto, se les pidió que respetaran las medidas de sana distancia, que las privilegiaran dentro de sus comercios, porque justamente el seguir esas indicaciones iba a permitir que mantuviéramos un equilibrio entre la necesidad de trabajar y de tener un ingreso, el que la gente también quería salir a buscar nuevos aires, ¿no? Por así mencionarlo, y que no incrementaran los contagios. Eso muchos comercios se lo pasaron por ya saben dónde. Y hubo muchos comercios que aceptaban más clientes de los que debían. En un tiempo había mucha gente que no quería esperar en las filas y el hecho de que muchas personas se salieran de las filas presionó a algunos comercios para vender más, entonces los empezaron a meter y a permitir que entraran sin mayor control. Había algunos que, vaya, me tocó mucho en el centro ver que te tomaban la temperatura y antes de que te dijeran o antes de que saliera el resultado, ya te estaban dejando entrar, ¿no? Y muchos ni siquiera te decían sí, no, vaya. Había varias cosas que por supuesto tendríamos que mejorar. Y particularmente ahora que estamos en un nuevo confinamiento obligatorio, que así debería de tomarnos, ¿no? Solamente aquellos que tienen actividades esenciales deberían abrir, pues ya hay un posicionamiento del Consejo Empresarial Turístico con relación a la situación que vive la industria de restaurantes del Valle de México. Es un documento que de hecho ya les mandé al equipo, en donde están solicitando la reapertura inmediata de los restaurantes, limitando el aforo al 25% en interiores y 35% en terrazas, con mesas con 6 comensales máximo. Establecen también que además del aforo limitado, se ha propuesto un horario de cierre diario a las 22 horas y cierre total todos los lunes. El uso de QR para el rastreo,
también están buscando que se aplique el protocolo Mesa Segura, muestreo del 5% de empleados a la semana en establecimientos de más del 50% de trabajadores, más de 50 trabajadores, perdón, y acompañar a las autoridades en operativos de supervisión. Esto es lo que están pidiendo esto de comercio, ¿no? La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, los directores de cadenas de restaurante y la Asociación Mexicana de Restaurantes, organismos empresariales miembros del Consejo Nacional Empresarial Turístico. Aquí prácticamente están diciendo vamos a abrir el lunes, ¿no? Ya, hoy tenemos que empezar a abrir, pero también dicen que el lunes es el día que deberían de estar cerrados. Ese es justamente el documento que están viendo en pantalla. Y vuelvo a la pregunta. Se supone que deberían de estar cerrando a las 19 horas, es el horario que se estaba proponiendo, 19, 20 horas. Ellos quieren cerrar a las 22 horas, o sea, prácticamente estar abiertos todo el día y tener un aforo del 25% en interiores y 35% en terrazas. Aquí hay que precisar, pese a que hay comercios que sí pueden seguir las reglas, también hay unos que no lo han hecho. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de qué queremos. ¿Es indispensable abrir? Por supuesto que es indispensable trabajar. Hay empleos que dependen de ello, pero ya vimos que en algún punto no respetaron las medidas, se dieron a la presión de muchos comensales que se iban y que no iban a consumir si no se les dejaba entrar. Y también vemos que hay algunos comercios que no siguieron las medidas definitivamente. El uso del QR para rastreo es algo que se está implementando en la Ciudad de México, pero ¿qué pasa con aquellas personas que no saben utilizar el celular? ¿Qué pasa con aquellas personas de la tercera edad? ¿Qué pasa con aquellos que no llevan el celular? Son medidas que por supuesto me encantaría decirles hay que implementar todos, pero en algún porcentaje de la población pues hay fallas. Y esto es lo que está pasando entre la presión de los empresarios y entre la falta de responsabilidad de los usuarios. Hay muchos que también normalizaron la pandemia y están esperando la vacuna a que sea como la cura milagrosa, pero todavía no ubican que con todo y vacuna, que es algo que les hemos estado diciendo mucho en estos espacios, con todo y vacuna hay que tener y hay que cuidar las medidas de sana distancia. La vacuna es un inmunizador, pero no es una cura definitiva. Estamos en esta fase todavía de ver qué pasa. Por supuesto que los laboratorios siguen investigando, siguen determinando, siguen eliminando riesgos, pero todavía hay muchas cosas que quedan como preguntas. ¿Cuántas personas más se van a arriesgar a exponer? Ya dejen ustedes su vida, sino la vida de todos los otros que deben salir a perseguir la chuleta porque tienen un ingreso bajo, viven al día. Ahí es la pregunta. ¿Cuándo vamos a dejar de pensar en colectivo? ¿Cuándo vamos a dejar de pensar en lo individual para empezar a pensar en lo colectivo? Y es que es un tema muy difícil pues de analizar, querida Meme Yamel. En efecto, todos tenemos que trabajar, todos tenemos que llevar el pan a la mesa. Y aquí se enfrentan esta problemática los meseros, ¿no? Uno podría decir, bueno, a ver, siga pidiendo usted comida de los restaurantes y hágalo en su casa, pero ¿qué pasa con los meseros que no tienen, pues que ya no tienen ese ingreso del que dependen, que es la propina? La propuesta y respuesta que daría al respecto es que continúen obviamente las acciones para evitar los contagios en la Ciudad de México y en el Estado de México, que la gente que quiera ir a un restaurante lo pida para llevar, sea servicio para llevar, servicio a domicilio, y que no se despida, que se establezca algún tipo de iniciativa con tal de que no se despida a los meseros y se pueda circular esa propina que se deje precisamente al cuerpo de meseros y de garroteros que tienen en los restaurantes. Creo que esa es la forma y todos le entran obviamente a trabajar, a procesar las órdenes, porque en efecto esto siguen incrementando los casos. Se habla también, hoy en la mañanera tuvieron que responder que no hay desabasto de tanques de oxígeno, pero lo que sí hay son abusos. Hay gente que es muy, muy hija, que está vendiendo finge que no hay tanques de oxígeno y los vende más caro. Eso es lo que está pasando, es lo que dan a conocer en la conferencia de prensa mañanera, Meme. Creo y considero que hay una forma de enfrentar esta problemática hoy, que los restauranteros salieron a decir, no, pues nos vale más, vamos a abrir, pase lo que pase, y otros incluso fueron a protestar al Zócalo capitalino. Creo que se puede llegar a un acuerdo, deberían platicarlo
tanto con la jefa de gobierno como con el gobernador fantasma del Estado de México y con el presidente para buscar la forma de que nadie salga perjudicado. Yo se lo digo a usted puede hacer una comidita en su casa con su familia, con ese entorno familiar, en lugar de salir, y si usted quiere ir a tal o cual restaurante, pues pida la comida para llevar, deje la misma propina que le iba a dejar un mesero o una mesera, en la que se dividen con los garroteros, con la gente que ahí trabaja, y se acabó y se va a su casita y ahí feliz de la vida, ¿no? En la casa, hace como si estuviera en el restaurante, porque estamos en medio de una pandemia, meme, estamos en medio de una pandemia. Pero bueno, ¿qué te parece que vamos